Buen día a todos nuestros invitados que se han ido conectando desde hace unos minutos. Vamos a dar por iniciado nuestra charla del día de hoy, nuestra conferencia mensual. Bienvenidos a USEM. Buenas tardes. Mi nombre es Araceli Valdés Olmos, soy la directora de USEM Ciudad de México. Es un placer saludarlos y estar el día de hoy aquí con ustedes. Tenemos a muchas personas que se están conectando y que se irán conectando en unos minutos más de diferentes lugares de Latinoamérica, de algunos países de Europa y del interior de la República. Bienvenidos a todos. Esta es una transmisión que haremos y abrimos hacia UNIAPAC Latinoamérica y a UNIAPAC Internacional. Para quienes no conocen de UNIAPAC, les platico un poquito. UNIAPAC es una federación internacional que está compuesta por dirigentes de empresa con un enfoque social y una visión humana. Tiene presencia en 40 países, en América Latina, en África y en Asia. También representa más de 45,000 líderes empresariales muy activos en todo el mundo, alrededor de 100,000 ejecutivos de negocios relacionados también en todo el mundo, y una red global de más de 3 millones de personas. Es una red internacional que aboga justo por la economía de un mercado basado en un concepto de la responsabilidad social al servicio de la dignidad humana y en la promoción de la actividad empresarial como una noble vocación y dirigida hacia el bien común. Esto es UNIAPAC, les damos la bienvenida y estaremos, justo nuestro orador invitado es Rolando Medeiros, presidente internacional de UNIAPAC, quien nos acompaña y le agradecemos enormemente que el día de hoy esté aquí compartiendo desde Chile. Él está en Chile compartiendo desde allá esta conferencia para toda la comunidad empresarial. Y bueno, antes de iniciar, quiero presentarles a Fernando Milanés. Él es presidente de Confederación USEM. Me gustaría, Fernando, que le pudieras dar la bienvenida a Rolando. Adelante. Muchas gracias, Sara. Bienvenido, Rolando. Gracias por esta oportunidad. No solo voy a dar la bienvenida a Rolando, sino a todos los presentes. Quiero hacer un saludo a todos los que nos acompañan desde tantas ciudades en México y con el gusto de compartir también este espacio con nuestros amigos de UNIAPAC Latinoamérica. Como decía Ara, formamos como USEM parte de UNIAPAC prácticamente desde nuestra fundación en el año 1957. Reconozco la iniciativa de Emilio Díaz, quien hablará en un momento, presidente de USEM Ciudad de México, de invitar a Rolando. Y a Rolando le agradezco profundamente en nombre de Confederación su disponibilidad presta, amable, alegre, como siempre, inmediata a acompañarnos. USEM, aquí en México, es una confederación de asociaciones una confederación de asociaciones. Me quitaron lo que estaba leyendo en la pantalla. ¿Cómo le hago? Perdón. Es una confederación de asociaciones de empresarios comprometidos con la construcción de una sociedad justa, fraterna, incluyente y sostenible, digna del ser humano. Y buscamos transformar el mundo del trabajo a la luz del pensamiento social cristiano mediante la unión, formación y acompañamiento de dirigentes de empresa y líderes sociales. Creemos en la pertinencia de la empresa centrada en la persona como actor insustituible en la creación y distribución de riqueza, así como en la generación de valor humano que permita mejorar las condiciones de vida y facilitar el desarrollo pleno de los hombres y mujeres con los que se relaciona. Promovemos para ello empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Lo anterior, de por sí importante ante la coyuntura sociopolítica, económica que viven nuestros países, tanto más en el contexto en el que nos encontramos, de la pandemia que nos afecta a todos de una u otra manera. Sin duda, detrás de los médicos y enfermeras, la siguiente línea de héroes la constituiremos los empresarios y dirigentes de empresa, quienes en algunos casos, sin los suficientes apoyos, nos empeñaremos en levantar la actividad económica de nuestros países. De ahí la importancia de repensar la noble vocación empresarial y de aprovechar la oportunidad histórica para buscar, en definitiva, el bien común. Se trata no de volver a donde estábamos, sino de reformular nuestros modelos para propiciar que el desarrollo pleno alcance a todos. Escuchemos con atención el mensaje de Rolando Medeiros, presidente de UNIAPAC Internacional,
bienvenido nuevamente. Y aprovechando el uso de la palabra, no quiero dejar de invitarles a apoyar una iniciativa mediante la cual USEM ha respondido en esta contingencia a una inquietud de la Conferencia del Episcopado Mexicano para que ninguna familia pase hambre en estos momentos difíciles. Ya se han sumado decenas de instituciones y ustedes se pueden ayudar, se pueden sumar ayudando con solo la donación de una pequeña despensa. Ojalá puedan ser muchas más. El sitio web para esta donación es www.donadespensas.mx o la línea telefónica 01800 Cáritas, a través de quienes está conduciendo toda la ayuda a las familias más necesitadas. Muchas gracias nuevamente, Rolando. Gracias a todos los que nos acompañan desde todos los rincones del país y en Latinoamérica. Escuchemos con atención y con mucho interés a Rolando. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, me gustaría, previo a comenzar, darle también la palabra a Emilio Díaz, presidente de USEM Ciudad de México. Bienvenido, Emilio. Adelante. Muchas gracias, Sara. Buen día a todos los que nos acompañan el día de hoy, pues de diferentes partes del mundo, como hemos mencionado. Estaba viendo, tenemos de Ecuador, tenemos de Uruguay, tenemos de Bélgica, obviamente aquí de nuestro país. Sean totalmente bienvenidos a esta modalidad en línea de nuestra conferencia mensual, que suele ser normalmente una actividad presencial en la Unión Social de Empresarios de México, de aquí de la Ciudad de México. Y obviamente ante la contingencia que tenemos en nuestro país y en el mundo, hemos tomado la decisión de abrirla a toda UNIAPAC Latinoamérica y a algunos países de Europa, como mencionaba, pues de manera gratuita para poder apoyar y hacer frente a con este tipo de contenidos al reto que tenemos hoy en día en nuestras empresas y organizaciones. Y teniendo el honor, obviamente, de contar como orador a Rolando Medeiros. Bienvenido, Rolando, y gracias por estar hoy transmitiendo desde Santiago de Chile para todos nosotros. Un comentario breve para quienes es la primera vez que escuchan de USEM, porque hemos abierto esta convocatoria no solamente a gente de USEM o de UNIAPAC, sino el mensaje es muy potente, muy importante y lo abrimos. Para quienes no nos conocen, como mencionaba Fernando, somos una asociación que desde hace más de 62 años aquí en México centramos nuestras actividades en potenciar y fortalecer en los dirigentes el discernimiento ético y la toma de decisiones, así como el conocimiento y entendimiento de la realidad social y organizacional a través de principios sociales y humanos que favorezcan transformar el mundo del trabajo y poner en el centro de las decisiones a las personas. En tiempos de crisis, los principios sociales universales son una brújula más que necesaria y más necesaria que nunca porque permiten no perdernos en el camino y dirigir todos los esfuerzos con liderazgo desde un enfoque humano. Esta pandemia nos da la oportunidad de reflexionar sobre la forma en que estamos haciendo las cosas desde las empresas y cuenten con USEM para acompañarlos en el camino. Seguiremos ofreciendo más contenidos aprovechando la tecnología. En breve recibirán invitaciones para pláticas relacionadas con temas urgentes, coyunturales acerca del COVID-19. Ya estamos tramitando y ya contamos con expertos que nos platicarán de esquemas de biodescontaminación y niveles de sanitización de alto nivel para las empresas, ahora que regresemos de cualquiera de las fases en que estemos. Vamos a tener pláticas con temas relacionados a los efectos cercanos que tienen las familias y nuestros colaboradores cuando ya lamentablemente están contagiados y cómo ha habido esquemas y experiencias para apoyarlos, así como temas de seguridad informática que en estos tiempos es donde todos queremos estar cercanos y de utilidad para nuestros miembros, pero de una manera segura. Estén al pendiente. En breve recibirán información sobre estos seminarios que seguiremos dando a todos los que quieran participar. Por el momento disfrutemos esta excelente ponencia que estoy seguro nos hará reflexionar y espero que actuemos todos en consecuencia. Gracias, gracias Rolando de nuevo. Muchas gracias, Emilio. Gracias a todos nuestros socios, a todos nuestros aliados que siguen siendo parte de USEM, siguen al tanto de su compromiso social y bueno, sobre todo unidos y convirtiéndonos en un agente de cambio en estos momentos que el país más nos necesita y que es parte de lo que nos hablará Rolando el día de hoy. Quiero cederle la palabra a Andrea Guerrero, parte del staff de USEM Ciudad de México, para que nos comparta un poco sobre los lineamientos y el formato de la charla para que puedan participar de manera activa con sus preguntas, que tendremos un espacio justo para compartir todas las dudas y las preguntas con Rolando. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Sara. Y bienvenidos a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Les compartiré algunas cuestiones técnicas que nos ayudarán para aprovechar al máximo su experiencia en línea.
Para evitar cualquier ruido ambiental, tendremos cerrados todos los micrófonos. Durante toda la conferencia podrán escribir sus preguntas en el chat, que podrán abrir dando clic en el icono de diálogo que está en el menú inferior de su pantalla. Las moderadoras retomaremos de ahí las preguntas para comunicárselas al expositor en un espacio de preguntas y respuestas que tendremos al finalizar la conferencia. O bien, si desean realizar alguna pregunta de forma oral, les pedimos por favor que durante este espacio de preguntas y respuestas levanten la mano dando clic en el icono inferior que aparece en su pantalla en forma de manita. Con ello, nosotros abriremos sus micrófonos. Ustedes deberán dar clic en cancelar silenciar ahora y podremos cederles la palabra. Ahora bien, ¿qué pasa si me desconecto o no escucho el audio durante la conferencia? De forma natural, el audio deberá salir de sus computadoras o dispositivos. Sin embargo, también pueden acceder al audio a través de sus celulares marcando el número que aparece en los correos de confirmación que les enviaron. Si los problemas persisten, comunícate a los teléfonos del equipo de USEM que aparecen en el mismo correo. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Rolando Medeiros, que nos acompaña el día de hoy con el tema COVID-19 y la noble vocación empresarial. A continuación, les compartimos el siguiente video sobre su trayectoria. ¿Cómo realmente lograr que en la práctica la empresa oriente su actuación hacia el servicio del bien común? El desafío más importante que enfrenta la empresa del siglo XXI. Those things that we didn't do well, we were able of getting the different views on what it really means, business as a noble vocation. That's something that we need to incorporate in our future activities. Was our way to contribute the opportunities that this new world and the future of the world is also bringing to us. Y ese es el sueño definitivo de Myanmar. Worldwide business as a noble vocation. Bienvenido a la Unión Social de Empresarios de México, Rolando, y gracias por estar aquí. Adelante, Rolando, si quieres abrir tu micrófono y compartir tu pantalla. Bueno, muchísimas gracias a Emilio Díaz y al equipo de USEM Ciudad de México, a USEM Confederación, Fernando Milanés, a UNIAPAC Latinoamérica, Andrea Viñoles, Luis Bameule. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Mi charla o mi plática, como dicen en México, va a durar aproximadamente 1 hora y después habrá espacio para preguntas y respuestas. Así que, sin más, voy a tratar de subir mi presentación, los slides de mi presentación, que no sé si estoy lográndolo. Ahí sí. Y ahí sí. Weiji o Pinji es la forma de decir crisis en chino. Los caracteres que se muestran en la pantalla corresponden al chino tradicional. En una interpretación lingüísticamente no del todo correcta, pero metafóricamente muy potente, se dice que crisis en chino se escribe con 2 caracteres. Uno que significa peligro y el otro que significa oportunidad. Aunque el significado original es peligro en la disyuntiva, la reinterpretación como peligro y oportunidad ha sido tan ampliamente usada por políticos, empresarios y en la cultura popular que esta etimología ha pasado a ser aceptada universalmente, incluso en China. Lo cierto es que una crisis puede desestabilizarnos y abocarnos a un cambio inesperado, pero también constituye una gran oportunidad para crecer y redireccionar nuestra vida.
Son innumerables las situaciones en que la vida nos sorprende, nos golpea, tirando por tierra los planes y expectativas que habíamos construido. Sin embargo, está en nosotros hacer de cada crisis una nueva oportunidad para crecer, para reinventarnos. Una crisis puede suponer el fin de una era, de una etapa vital, etc. Y dado que como seres humanos tendemos a aferrarnos a lo conocido, a lo que conforma nuestra identidad, el golpe puede ser muy duro, aterrador y puede paralizarnos. Sin embargo, únicamente necesitamos abrir la mente y adoptar una perspectiva diferente que nos permita sacar de la crisis algo positivo. En realidad, la palabra crisis viene del griego, separar, escudriñar, que significa juzgar, mantener solo lo que vale la pena. Hay una oportunidad en cada crisis, y cuanto más profunda sea la crisis, mejor puede ser la oportunidad. Pero algunas personas simplemente no son capaces de verlo. Esta crisis de proporciones gigantescas, vista por algunos como la tormenta perfecta, debería ayudarnos, al menos, a ver mejor, a ver claramente, descentralizar nuestra mirada de nuestras propias problemáticas individuales. El Papa Francisco protagonizó el 27 de marzo reciente una histórica homilía en la Plaza de San Pedro, que por primera vez lució completamente vacía debido a la cuarentena obligada por la pandemia del COVID-19, e impartió una extraordinaria bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo entero. Fue una ceremonia llena de significado y en lo personal a mí me llegó muy profundamente, como estoy seguro que le sucedió a muchos de los que tuvieron la oportunidad de verla. Y a los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, sean cristianos o no, se las recomiendo muy encarecidamente. La homilía está en YouTube. Representó desolación y esperanza. La desolación y la esperanza que esta crisis mundial nos embarga. Desolación porque esta pandemia está cobrando muchas vidas, generando niveles de desempeño y quiebres de empresa sin precedentes. Está afectando el intercambio social y económico. En otras palabras, el COVID-19 mata y atenta contra nuestra naturaleza humana, que es esencialmente social. Pero la ceremonia nos trajo también esperanza. Ante la tormenta que significa la pandemia del COVID-19, nuestro pontífice llamó a la humanidad a remar juntos, pues estamos todos en la misma barca. Invitó a activar la solidaridad capaz de dar sentido en estas horas en las que todo parece naufragar. Por esto, por ser tan atingente a nuestro tema, me permito repasar a continuación algunas de las frases de esta homilía que iluminan mi plática. Nos dijo el Papa Francisco que el Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. Dijo que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad, dice, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. Y dijo que este no es el momento de tu juicio, Señor,
sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. En palabras muy simples, lo que nos dijo es que es tiempo para elegir lo que cuenta verdaderamente. Es tiempo para esquivar el peligro y abrazar la oportunidad. El título de mi charla, COVID-19 y la noble vocación empresarial, refleja exactamente estas dos caras de la misma moneda: desolación y esperanza, peligro y oportunidad. La gigantesca alteración generada por la pandemia del COVID-19 en la sociedad ha provocado múltiples reflexiones respecto de los cambios que ello podría causar hacia el futuro. Algunos predicen, en base a lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, por ejemplo, entre medio de las dos guerras mundiales del siglo XX. Algunos predicen que el impacto emocional que inicialmente ha tenido la pandemia se va a ir desvaneciendo a medida que su intensidad baje y que las personas vuelvan a su rutina de trabajo, de estudio y de esparcimiento. Yo creo que es posible evitar esta desilusión. Creo que se acentuará la disposición colaborativa de las personas, que sus actuales hábitos de consumo y ambición cambiarán por una versión mucho más moderada de estos mismos hábitos y que, en general, aumentarán su conciencia social y planetaria. Creo que como líderes empresariales, los graves peligros de la pandemia del COVID-19 y nuestros esfuerzos por esquivarlos nos pueden ayudar a sentirnos interpelados por un sentido más amplio de nuestro rol empresarial y avanzar con mayor decisión en la transformación de nuestra empresa en una noble vocación. La crisis del COVID-19 nos puede ayudar a tomar conciencia de una realidad que intuíamos, pero que no la cuestionábamos más profundamente. La ciencia, la tecnología y en particular el libre mercado y el Estado democrático han permitido a la humanidad logros sin precedentes. Sin embargo, la tecnología nos da poder, pero no nos enseña a cómo utilizar ese poder. El mercado nos entrega opciones, pero nos deja ignorantes en cómo optar. El Estado democrático liberal da libertad para vivir como escojamos, pero rechaza, en principio, guiarnos en cómo ejercer esa libertad. La empresa nos da trabajo, pero no siempre nos permite prosperar en ese trabajo y con el trabajo como seres humanos. El siglo XXI nos deja así con un máximo de opciones, pero un mínimo de significado. Y esto se traduce en una confusión entre medios y fines, un énfasis en los derechos con olvido de sus correspondientes obligaciones, en un individualismo egoísta y en un consumismo desenfrenado. En definitiva, en una crisis de solidaridad. Y una emergencia como la del coronavirus es derrotada, en primer lugar, con los anticuerpos de la solidaridad. Esta constatación puede ayudarnos a combatir con más decisión esta otra crisis, más silenciosa y persistente. La crisis del COVID-19 puede ayudarnos a derrotar no solo la pandemia, sino también la globalización de la indiferencia. Como el Papa Francisco se refiere a que seamos incapaces de compadecernos ante el sufrimiento de los demás, ni nos interese cuidarlos,
como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. El estallido del coronavirus es más que nada una tragedia humana. Afecta a cientos de miles, a millones de personas. También tiene un impacto en la economía global que aún no se ha evidenciado en su total magnitud e intensidad. Debido a las severas restricciones de tiempo, estamos apurados por resolver el problema, y a la escasez de recursos disponibles, la pandemia fuerza a muchas decisiones a tener que sopesar y priorizar valores éticos que están potencialmente en conflicto. Esto impone grandes desafíos: racionar los recursos sanitarios escasos, imponer restricciones a los desplazamientos de las personas y a las libertades individuales, conciliar salud y una economía que no produzca más daño que la epidemia misma, etcétera, etcétera. Pero hay razones humanitarias que nos deberían impulsar a privilegiar a los más vulnerables, los más pobres, los más indefensos, a los que están perdiendo sus fuentes de ingreso, los que están perdiendo sus medios de subsistencia, a los que trabajan en la informalidad y no están cubiertos por políticas de protección del empleo, de seguridad, etc. Y esto requiere globalizar la solidaridad y derrotar, junto con la pandemia, la globalización de la indiferencia. La perspectiva dominante en lo que atañe a la globalización debe dejar de ser una preocupación limitada solamente a los mercados y convertirse en cambio en una preocupación más amplia respecto de la gente. La globalización debe bajar desde el elevado pedestal de las salas de directorio de las empresas y de las reuniones gubernamentales de alto nivel para lograr satisfacer necesidades concretas de las personas en las comunidades donde ellas viven. La dimensión social de la globalización se refiere desde luego a los empleos, a la salud, a la educación, pero va mucho más allá. Se trata de la dimensión de la globalización que la gente experimenta en su vida cotidiana, en su trabajo, la totalidad de sus aspiraciones a una participación más efectiva en la democracia y a una prosperidad en todos los sentidos. Una mejor globalización es la clave que permitirá lograr en el siglo XXI una vida mejor y segura para la gente de todo el mundo. Y la crisis del COVID-19 nos puede sensibilizar en este sentido y motivar a avanzar decididamente en esta dirección. Los fundamentos corporativos que existían antes de la crisis todavía existen. Las compañías sólidas y fuertes de entonces son compañías fuertes y sólidas hoy, pero están desafiadas por la caída en sus ingresos debido a la casi total paralización de la economía global. Estas compañías van a volver a ser rentables, van a volver a hacerlo una vez que la economía se restablezca y vuelva a una nueva normalidad. Muchos dicen cuando volvamos a la normalidad. Sin embargo, no volveremos jamás a la antigua normalidad. Nos acercamos a un nuevo normal. ¿Y qué va a ser ese nuevo normal? Nadie lo sabe realmente con certeza hoy en día. Cada negocio se va a enfrentar con su propio post-COVID normal. Cada industria, influenciada en forma particular por la crisis y alterada por sus nuevas prioridades, tendrá que adoptar el cambio según se presente su nuevo normal. Pero, sin lugar a dudas, en la era del post-COVID serán factores de éxito tanto la resiliencia corporativa,
la innovación, un nuevo nivel de preparación para este tipo de contingencias y un foco insaciable en la sustentabilidad. La cooperación, la sensibilidad y la adaptabilidad van a ser componentes críticos del ADN de las empresas post-COVID-19. Sin embargo, a pesar del miedo a lo desconocido, la pandemia y sus desafiantes secuelas económicas representan un momento decisivo. Las empresas tenemos la oportunidad de salir fortalecidas y de profundizar las relaciones con nuestros empleados, proveedores, clientes, comunidades y otros grupos de interés. Una vez superada la crisis, las mejores empresas serán aquellas que hayan tratado a sus diferentes grupos de interés con generosidad y benevolencia. Es de esperar que la necesaria intervención del Estado para contener la pandemia no se traduzca en propiedad social y en democratización del poder económico, o en otras palabras, la estatización de los medios de producción. Esta intervención debe estar de acuerdo con el principio de subsidiariedad y no debiera prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que encuentra su justificación solo en lo excepcional de la situación. Se está especulando sobre cuál es la causa de la rápida propagación del virus. Es el alto nivel de conectividad internacional y la alta dependencia en los mercados laborales propias de la globalización económica? ¿O es más bien la debilidad del Estado en áreas donde debió ser fuerte? Protección contra los desastres y preparación para enfrentar mejor la pandemia. Son discusiones que recién empiezan. Sin embargo, no cabe duda que la crisis del COVID-19 va a significar una redefinición de qué se entiende por progreso y del rol del capitalismo para generarlo. Redefinir así qué se entiende por prosperidad. Se ha debatido poco sobre qué clase de crecimiento queremos, qué significa riqueza y cuáles son sus implicancias para nuestras vidas. Hasta hoy, el éxito se mide en el Producto Geográfico Bruto y en utilidades empresariales. ¿Qué pasaría si en lugar de confundir medios con fines, medimos el éxito como la capacidad de generar soluciones novedosas a los problemas humanos? ¿Qué pasaría si juzgamos la actividad económica por el valor social de los problemas que resuelve? ¿Qué pasaría si logramos transformar la actividad empresarial en una noble vocación? La ortodoxia económica tradicional asume que los mercados son eficientes, que la gente es racional y que la economía se mueve hacia un estado óptimo. Pero ahora entendemos que los mercados pueden estar muy lejos de ser eficientes, que la gente no siempre es racional y que la economía es un sistema complejo, dinámico y evolucionario que soluciona problemas. El COVID-19 nos está demostrando esto en forma fehaciente. Si lo vemos desde este ángulo, el capitalismo puede ser entendido como un sistema evolucionario resolutorio de problemas. Esto nos permite calificar si las soluciones que produce el capitalismo son las que crean realmente prosperidad real en la vida de las personas. De modo que la tasa con que se crean estas soluciones refleje un verdadero crecimiento económico. Nos permite también discernir moralmente
¿Cuáles son las opciones que crean verdadera prosperidad para lograr así ser realmente exitosos? Cuando el propósito de la empresa es crear prosperidad para todos los que participan directa e indirectamente en ella y con ella, entonces la actividad empresarial se transforma en una vocación. Y es una noble vocación en la medida que quienes participan en ella se sientan interpelados por un sentido más profundo de la vida. Esto permitirá a la empresa servir verdaderamente al bien común, esforzándose por acrecentar los bienes de este mundo y hacerlos más accesibles para todos. Todos los líderes empresariales tenemos la opción de transformar la empresa en una noble vocación. Todos podemos iniciar este camino a la excelencia. La crisis del COVID-19 es una oportunidad, es una fuente de motivación para que nos decidamos a cambiar y cambiar así nuestra empresa para que sea fuente de prosperidad real para todos los que interactúan en la empresa y con la empresa. La transformación de la actividad empresarial en noble vocación supone los siguientes imperativos para el líder empresarial. Primero, su transformación personal. Segundo, su liderazgo para construir una cultura organizacional más humana en su empresa. Y tercero, la conducción de su empresa de modo de que se oriente al servicio al bien común. Vamos a revisar estos tres imperativos y cómo el ambiente dramático que estamos viviendo con la pandemia nos puede servir como propulsor de los cambios que conllevan a esta transformación. El primer imperativo, la transformación personal del líder empresarial, se traduce en un cambio de actitud que le permita liderar el proceso de transformación de su empresa con una mirada más amplia de su rol en la sociedad y así trascender a la búsqueda de la utilidad a toda costa y a corto plazo para transformarse en un constructor del bien común y un promotor de un nuevo humanismo del trabajo. Tanto los consejos de los más prestigiosos consultores de empresa como las opiniones de los más importantes líderes empresariales en el mundo entero alientan en la dirección de esta transformación personal con motivo de esta gran epidemia. Algunas citas recientes de artículos del Harvard Business Review o de la revista Chief Executive nos ilustran cómo los mejores líderes están superando rápidamente su natural tendencia a controlar y hacen su mejor esfuerzo para operar en modo de crisis. Cito algunos de ellos. Ellos administran el miedo y lideran con intuición a través de lo desconocido. Combaten la incertidumbre con humildad, transparencia, compromiso, foco y paciencia. Son resilientes, ya que la eficiencia reina en un mundo estable, sin sorpresas. Alivian el estrés y la ansiedad y protegen la privacidad de las personas. Señalan que los tiempos sin precedentes suponen compasión sin precedentes. Todas estas características son necesarias para liderar la metamorfosis empresarial y al ponerlas en práctica permite gestionar mejor la crisis del COVID-19. Al mismo tiempo, permite al líder avanzar en su transformación personal si así se lo propone. Pero esta transformación personal es todavía más profunda. La transformación personal que se requiere es que el líder empresarial asuma con seriedad el proceso que le permita sentirse interpelado por un sentido más profundo de la vida, de su rol como dirigente de empresa.
es asumir sus responsabilidades empresariales como una vocación, como un llamado a aportar a un mundo más próspero, más humano, más justo. Es dotar a su quehacer empresarial de un sentido de misión trascendente. Sin esta transformación, resulta casi imposible liderar la transformación de la cultura organizacional de la empresa de modo que se sustente en el respeto irrestricto a la dignidad de todos los que intervienen directa o indirectamente en la empresa y con la empresa. Y aquí el calificativo de irrestricto al respeto de la dignidad humana, esa incondicionalidad, es lo que da un sentido ético a todas sus decisiones y le permite ser modelo de cambio en su organización. Y para un líder empresarial cristiano, la vitalidad y la energía de su gestión no debiesen provenir solamente del respeto y observancia de un conjunto de preceptos morales, sino más bien de su encuentro cotidiano con Cristo. Un líder cristiano transformará con toda seguridad su empresa en una noble vocación, si siguiendo el ejemplo del santo jesuita chileno San Alberto Hurtado, se pregunta ante cualquier decisión crítica de negocios, ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? Pero un líder empresarial no cristiano también puede adoptar un liderazgo servicial que le permita la transformación de su empresa en noble vocación. El liderazgo servicial es ante todo una filosofía de vida, una filosofía que practican quienes deciden servir a los demás como propósito primario y después liderar o aspirar a liderar como una forma de ampliar su capacidad de servir a los individuos y a las instituciones. El líder servicial promueve la colaboración, la confianza mutua, la prudencia, la predisposición a escuchar y al uso ético del poder y del empoderamiento. Es ante todo un servidor y difiere radicalmente de quien quiere primero liderar, cuya motivación puede ser distinta a la de servir a los demás, y más bien puede ser la de alcanzar mayores cuotas de poder o posiciones más altas. Para el líder servicial, el mayor logro es que sus seguidores florezcan como seres humanos, se desarrollen integralmente, prosperen. Para el otro líder, el logro es que sus seguidores se alineen y apoyen los objetivos de la organización. Una diferencia radical. El líder servicial posee características bien definidas. Es empático, sanador de sí mismo y de los demás. Toma conciencia, es persuasivo, conceptualiza, o sea, sueña en grande. Es previsor, entiende las lecciones del pasado, las realidades del presente y las consecuencias probables de una decisión en el futuro. Es administrador fiduciario, se compromete con el crecimiento de la gente y, algo muy importante, es constructor de comunidad. Para el líder empresarial cristiano, el desafío es que reconozca primero que su posición o propiedad en la empresa, su experticia empresarial, sus talentos, habilidades y conocimientos son dones de Dios y en gratitud esforzarse en ponerlos al servicio de los demás. El segundo imperativo es que el líder empresarial use su capacidad para construir una organización más humana al instalar una cultura basada en el respeto irrestricto a la dignidad humana. Esto transforma el lugar de trabajo,
permitiendo, o por lo menos no interponiéndose, a que todos los que participan en la empresa se vean también desafiados por un sentido más profundo de sus vidas y se realicen como seres humanos al contribuir a un proyecto de largo plazo que busca la creación de riqueza más accesible para todos y más justa y más ampliamente distribuida entre todos los que la generaron. La crisis del COVID-19 es más que nada una tragedia humana que pone a prueba el profundo compromiso organizacional con el respeto a la dignidad humana. Dada la contingencia, la incertidumbre que ella genera, necesitamos flexibilidad para responder rápidamente a problemas en constante evolución. Sin embargo, esta urgencia no debe interferir y debemos siempre actuar sin comprometer nuestro respeto incondicional a la dignidad de todas las personas que están siendo afectadas. No solo frente a una crisis como la del COVID-19, sino en general, la primera prioridad del líder debiera ser cuidar a las personas. Y esto comienza con nuestras propias familias y con nosotros mismos. Pero se extiende también a nuestros trabajadores, clientes, proveedores, propietarios, las comunidades donde trabajamos, etc. En estos tiempos, la prioridad debe ser la de asegurar que todos ellos tengan lo que necesitan. Son ellos quienes sacarán a nuestras empresas de la crisis generada por esta amenaza invisible y a este periodo de estrés extremo. La solidaridad, elemento esencial de una organización más humana, debiera ser un principio social ordenador de las instituciones. También una verdadera virtud moral, la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. De esta forma, el distanciamiento social es un acto de solidaridad que parte con el cuidado de uno mismo para no contagiar a los demás. Pero también este distanciamiento social y su promoción en la empresa debe conciliarse con la viabilidad y la capacidad de que la empresa siga dando empleo. El equilibrio entre ambos es un dilema ético que debe ser resuelto como tal, como un dilema ético. Pero si bien las medidas de distanciamiento social son no solo un imperativo moral, sino esenciales tanto para proteger a quienes se encuentran trabajando y apoyando a la empresa, como para dar el ejemplo y poder seguir sirviendo a los demás, los líderes empresariales debiéramos buscar formas creativas para que las personas se mantengan conectadas. Las personas sentimos la necesidad imperiosa de consolarnos, de reconfortar y de ser reconfortados, y más ahora en estos tiempos tan difíciles. Por otra parte, la crisis puede alterar las prioridades con el peligro de que instrumentalicemos a las personas. Por ejemplo, el despido. El despido cuando no es el último recurso, sino cuando se usa solo para atenuar el impacto económico en la empresa. Esta medida debiera adoptarse solo cuando todas las demás opciones se hayan agotado sin que logren mantener a la empresa a flote. El uso del despido como último recurso requiere también un profundo respeto
por los afectados y se debe practicar contacto, benevolencia y un genuino interés en proteger a los más vulnerables, a los más desprotegidos, a los más pobres. La crisis del COVID-19, con sus apremiantes consecuencias económicas, puede también trastocar las relaciones solidarias con otros grupos de interés. Los proveedores, con términos de pago abusivos, los clientes con precios especulativos, las comunidades acaparando bienes de primera necesidad, etcétera, etcétera. En estas condiciones y en general, la solidaridad y la subsidiariedad deben cooperar, cooperando. La solidaridad significa que cada cual juega su parte según sus capacidades. La subsidiariedad significa relacionarse con el otro en una forma que lo asista a hacer lo que debe hacer. Para ayudar al otro sin oprimirlo, la solidaridad y la subsidiariedad deben cooperar. La subsidiariedad requiere de un acto de solidaridad para que no sea asistencialismo, que es unilateral, ni caridad, sino asumir y poner en práctica una responsabilidad conjunta que ambas partes deben tener hacia el bien común. Como ocurre siempre en la adversidad, el COVID-19 puede permitir sacar por necesidad lo mejor de las personas. El líder empresarial y su organización tienen así una oportunidad de que sus seguidores, todos los stakeholders, demuestren que están a la altura de las circunstancias y que hagan contribuciones extraordinarias si se los empodera y se les da las herramientas para que tengan éxito. Y al hacerlo, no solo van a contribuir al bien común, sino que van a florecer como seres humanos. Lograr una cultura organizacional más humana significa, en primer lugar, considerar a la empresa como una comunidad de personas que contribuyen que contribuyen voluntariamente al proyecto empresarial y al hacerlo crecen como seres humanos, se desarrollan más integralmente, prosperan en el trabajo y con el trabajo. Pero significa también considerar a todos sus grupos de interés, a los stakeholders, como seres humanos con necesidades y expectativas razonables que la empresa debe considerar en su toma de decisiones y no considerarlos como medios para la maximización de las utilidades de la empresa en el corto plazo. El éxito empresarial es, desde esta perspectiva, la consecuencia de que la empresa haya desplegado los recursos que dispone en forma eficiente y efectiva, respetando la dignidad de las personas y con conciencia medioambiental para satisfacer de la mejor manera posible necesidades y expectativas humanas. Y para conciliar los intereses, muchas veces conflictivos entre los diversos grupos de interés, la empresa debe plantearse como un proyecto de largo plazo. La empresa debe obtener su legitimización social y medir su éxito a través de su contribución al bien común, por la calidad, cantidad y disponibilidad de soluciones a problemas humanos, por los efectos positivos que genera en la economía y por su contribución a la prosperidad del mayor número posible de personas. Así, la utilidad no debe ser un fin en sí mismo, sino que un resultado, una consecuencia. Actuando de esta manera, la empresa sirve verdaderamente al bien común.
El tercer imperativo para la transformación de la actividad empresarial en noble vocación es que la empresa se oriente al servicio al bien común. El bien común no consiste en la suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a los miembros de esas asociaciones el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. El bien común exige ser servido plenamente, no según visiones reductivas subordinadas a las ventajas que cada uno pueda obtener, sino en base a una lógica que asume en toda su amplitud la correlativa responsabilidad. La empresa, antes que nada, es una comunidad de personas, como ya lo dijimos. De este modo, para que la empresa esté en condiciones de crear bien común, es condición necesaria el que en las interacciones de todos los actores, directos e indirectos, se respete la dignidad humana, pero también que se permita que el bien común surja a través de la reciprocidad entre subsidiariedad y solidaridad. En lo concreto, esto se resume en las 3 Bs del servicio al bien común. La primera B es la B de buenos bienes. La segunda B es la B de buen trabajo. Y la tercera B es la B de buena riqueza. Veamos con más detalles estos 3 bienes. La primera B de buenos bienes consiste en la producción y distribución de bienes que hagan realmente bien, es decir, productos que sean realmente buenos y servicios que realmente sirvan. Subyace en este concepto el principio del destino universal de los bienes y el derecho al uso común de ellos. Este es un enfoque humanista en quien demanda el producto, una persona que busca satisfacer necesidades que contribuyan a su desarrollo integral sin interferirlo o inhibirlo y sin distorsionarlo ni corromperlo. Y con espíritu solidario, optar preferencialmente por los más necesitados, más vulnerables, más pobres. Muchas empresas se han reconvertido o han aprovechado su infraestructura para contribuir a dar solución a las apremiantes necesidades de ventiladores mecánicos, de mascarillas, de alcohol, gel, de instalaciones sanitarias, de camas hospitalarias, etc. Esto nos demuestra que así como la adversidad a menudo hace aflorar lo mejor de las personas, así también sucede con las instituciones, incluidas las empresas. Y aún más, muchos centros de investigación y desarrollo, muchas universidades y fundaciones se han unido en un esfuerzo colaborativo, dejando a un lado luchas de poder y egoísmo para desarrollar aceleradamente una vacuna o tratamientos eficientes y eficaces al coronavirus. La humanidad entera confía en el éxito de la sinergia de estos esfuerzos colaborativos y esperanzadores. En estos ejemplos encontramos excelentes lecciones y aprendizajes de lo que significa realmente poder crear buenos bienes. La segunda B es buen trabajo y corresponde a los esfuerzos de creación los esfuerzos de creación de buenos bienes no pueden estar supeditados o no deben efectuarse a expensas del buen trabajo.
del desarrollo integral de los trabajadores. El trabajo humano tiene una doble dimensión, objetiva y subjetiva. El sentido objetivo es el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir. El subjetivo es el actuar del hombre en cuanto ser dinámico, capaz de realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo y que corresponden a su vocación personal. El buen trabajo reconcilia ambas dimensiones, pero antepone la subjetiva a la objetiva. Es un enfoque humanista en quien produce los buenos bienes y está guiado por el principio de subsidiariedad para que quien trabaja se desarrolle al aportar sus dones y talentos y para que sea considerado siempre como un fin en sí mismo y no sea instrumentalizado. El COVID-19 plantea grandes desafíos éticos al buen trabajo. La incertidumbre sobre su duración agudiza el dilema entre el distanciamiento social y la protección del empleo futuro. Y en estos casos la receta es ser flexibles, pero anteponer el respeto a la dignidad de las personas como principio rector de estas decisiones. Pero el COVID-19 también trae oportunidades. Va a traer también cambios relevantes en el mercado laboral para los que hay que prepararse desde ahora. Las reuniones virtuales como esta se harán más habituales, afectando al transporte y disminuyendo de paso el uso de combustibles fósiles. Se intensificarán las compras por Internet y en conjunto profundizarán la tendencia a una menor necesidad de infraestructura, etcétera, etcétera. Muchos cambios en el mundo del trabajo que también generan desafíos, pero también muchas oportunidades. La tercera B, el tercer pilar para orientar a la empresa al bien común, es la B de buena riqueza. Este pilar se refiere a la creación sustentable de riqueza y a su justa distribución. La riqueza se crea sustentablemente cuando se la genera con respeto a la dignidad humana y con conciencia medioambiental. Y se la distribuye justamente cuando crea relaciones correctas con quienes participan directa e indirectamente en su creación. Pero no se puede distribuir riqueza si no se la crea primero. Tampoco se puede crear riqueza sin su justa redistribución o distribución a los responsables en su creación. Estas dos dimensiones de la buena riqueza, creación y distribución, que frecuentemente se colocan en oposición, no se pueden entender separadas entre sí. Son dos caras de una misma moneda. Pero, ¿de qué riqueza estamos hablando? Un negocio rentable contribuye al bien común de la sociedad y ayuda a la realización de las personas cuando crea riqueza y promueve la prosperidad. O sea, cuando la creación de riqueza no se restringe a la utilidad financiera. Se refiere a una noción de riqueza más amplia, al bienestar físico, mental, psicológico, moral y espiritual de los demás. El valor económico de la riqueza está vinculado a esta noción más amplia del bienestar para todos y en nuestra casa común. La crisis del COVID-19 nos puede ayudar a entender más cabalmente este concepto, a entender el crecimiento económico no en términos del crecimiento en el Producto Geográfico Bruto. El desarrollo y la distribución de una vacuna para el coronavirus generará riqueza, pero esta riqueza
no va a alcanzar a mover la aguja del PGB ni de los países donde se desarrolló, ni menos del mundo entero. Sin embargo, significará una creación de riqueza inconmensurable, la creación de una muy buena riqueza. Cuando la empresa logra ordenar adecuadamente estos tres bienes, estas tres Bs, se transforma en un motor económico de la sociedad que genera desarrollo sustentable al servicio de la humanidad. Juega así un papel indispensable en la generación de prosperidad para un número más amplio de personas. Y de esta forma, la tarea empresarial del líder se transforma y se constituye en una noble vocación, porque logra la cuarta B, la B de bien común. Cuando una empresa desordena algunos de estos tres bienes, deja de mitigar la pobreza en toda la magnitud que podría, y más especialmente, excluye a muchos de la prosperidad. Si la empresa va a servir al bien común, entonces debe lograr copulativamente estos tres bienes. La empresa del siglo XXI tiene como objetivo primario su legitimidad social o su legitimización social y su sustentabilidad en el largo plazo. Esto no se logra sin un comportamiento de la empresa que sea intachablemente ético. La ética, en un primer sentido, tiene por tarea mostrarnos cómo deliberar bien con el objeto de hacer buenas elecciones. Pero no se trata solo de elegir bien en un caso concreto, sino elegir bien a lo largo de la vida. Necesita, por lo tanto, forjarse un buen carácter. Aquí el concepto de futuro es indispensable, porque para que la empresa se forje un carácter necesita tiempo, precisa plantearse fines y metas de largo plazo, una visión de futuro desde donde las metas inmediatas cobren su sentido. El horizonte de largo plazo en la toma de decisiones es esencial para la transformación de la actividad empresarial en noble vocación, pero también para enfrentar con buenas decisiones, sin pánico, la crisis del COVID-19. Para legitimarse socialmente, la empresa necesita jugar en la actualidad un papel mucho más relevante para contribuir a abordar los cambios socioeconómicos, enfrentar los grandes desafíos que afectan al mundo de hoy y apoyar la implementación de una agenda de crecimiento más inteligente, sustentable e integral, en la creación de fuentes de trabajo de calidad, en la transformación de la economía en una más inclusiva, con mejores mercados laborales, con mayor conciencia medioambiental y un uso ético de las nuevas tecnologías. Los negocios deben conducir a una mejor sociedad y estar al servicio de ella, orientándose al bien común. Y a su vez, la ética debe ser la brújula que guíe las acciones y actividades de sus líderes. La sociedad exige hoy a la empresa altos estándares de conducta. Le exige una visión que dé cabida a una práctica de negocios más humana. Una ética que no subordine sus principios a los confines estrechos de la maximización de las utilidades de corto plazo. Y en medio de las vicisitudes de la crisis del COVID-19, es muy fácil caer en la tentación de subordinar la dignidad, los derechos y el crecimiento humano a la consecución de resultados económicos inmediatos. La promoción de esta ética empresarial, la transformación de la empresa en noble vocación, no se consigue sin una mirada de futuro que esté
más allá de las contingencias del momento. El COVID-19 trae consigo peligros y oportunidades. No perdamos la oportunidad de avanzar decididamente hacia la noble vocación empresarial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Justo nos pones en la mesa, sobre la mesa, ideas profundas, dilemas que se van a presentar y se nos están presentando en toda la comunidad empresarial. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. A todos los que nos acompañan les haremos llegar justo estas ideas, que son muchísimas y que nos invitan a la reflexión. Les haremos llegar un resumen de esto que nos acaba de compartir hoy Rolando. Y bueno, pues ya hay muchas preguntas por ahí en el chat. Les cedo la palabra a Andrea Guerrero para que nos ayude a gestionar algunas de las preguntas de nuestro público que nos acompaña. Adelante, Andrea. Gracias, Sara. Con gusto abrimos este espacio. Les recordamos que las preguntas se van a realizar por medio del chat, o bien para realizar preguntas de forma oral les pedimos que levanten la mano dando clic en el icono inferior que aparece en su pantalla en forma de manita. Para iniciar este espacio vamos a abrir el micrófono de Carlos Latorre, expresidente de USEM, para que inicie con una pregunta. Adelante, Carlos. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Gracias. Rolando, pues felicitarte por compartir estas ideas con nosotros. Ya se me adelantaron. Yo quería pedirte, fueron un montón de ideas muy valiosas, muy profundas. Si nos pudieras compartir tus notas va a ser de gran valor. Lo que te quisiera preguntar es, ¿qué rol debemos de jugar la red de empresas en un país como México, donde hoy nos enfrentamos a un gobierno donde tiene una visión bastante adversa de nuestra labor como empresarios? No sé si lo tengas claro, pero en nuestro país, como Brasil, como Estados Unidos, como Hungría, hoy tienen al frente a políticos donde o es blanco o es negro. O estás a favor o estás en contra, y si estás en contra, eres lo peor que puede pasar. En nuestro país parece ser que los empresarios estamos del lado oscuro para el presidente. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuál debería ser nuestro planteamiento con todas estas ideas que nos has compartido? Con esto termino y le doy chance al resto de mis compañeros que puedan hacer más preguntas. Y te felicito, Rolando. Muchísimas gracias. Carlos, pensé que tu pregunta era si podía mandar mi charla. Y era una respuesta muy fácil porque era súper concreta. Por supuesto que sí. La segunda pregunta, yo creo que el desprestigio empresarial o la forma en que los gobiernos o los medios de comunicación caracterizan al mundo de la empresa basada fundamentalmente en malas prácticas empresariales. El problema que tenemos es que cuando los empresarios meten la pata, y a veces la meten muy profundamente, incluso llegando a la ilegalidad, eso está en las primeras páginas de los diarios, está en la primera página de los periódicos y hace noticias. Cuando las empresas hacen bien su trabajo, cuando las empresas realmente contribuyen a la sociedad con productos que son buenos, con trabajo que es bueno, con riqueza que es buena, y hay muchas empresas que así lo hacen, eso no es cubierto por la prensa, no es cubierto por nadie, y por lo tanto se va creando una creencia de que la empresa es mala y que las malas prácticas es lo habitual y lo normal. Entonces, lo primero que creo que como asociación de empresarios que estamos comprometidos con tratar de que la empresa contribuya a la sociedad es dar a conocer lo que hacemos mejor. Yo creo que como empresarios a veces tenemos una malentendida humildad y una malentendida modestia. Primero tenemos que dar a conocer lo que hacemos y tenemos que tratar que eso sea también parte de la prensa, sea parte de la noticia. Pero estamos tarde, nos pilló la crisis sin que estuviéramos preparados también para darnos a conocer mejor. Sin embargo, yo creo que hoy día
la empresa sí tiene la oportunidad de demostrar que no es parte del problema, sino que es parte de la solución. Lo mencionaba en mi charla, cuando vemos que hay empresas que fabricaban papel higiénico y que hoy día se derivaron a fabricar mascarillas porque hay una necesidad urgente de ellas. Cuando las empresas están reconvirtiéndose para producir ventiladores mecánicos, que probablemente es el nudo gordiano de esta crisis, están dando una solución concreta a la crisis. Yo creo que hay muchos ejemplos de cómo la empresa, cuando realmente se orienta a generar más prosperidad, puede contribuir muy fuertemente. Y probablemente esta sea una oportunidad para que los gobiernos nos consideren como parte de la solución, que se apoyen en nosotros. Y esto es durante la crisis. Pero también después de la crisis. Esta crisis va a tener consecuencias económicas tremendas. El impacto en la economía, hay un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional, salió esta semana. Ellos dicen que el producto este año, en su versión optimista, va a caer 3%. Van a haber economías sólidas, fuertes, que en este ambiente optimista estiman que va a caer 11%, el caso de Estados Unidos. Es una crisis, pero gigantesca, que va a generar desempleo, va a generar una cantidad de problemas. Hoy día, una de las organizaciones de Naciones Unidas acaba de estimar que, producto de la pandemia, el número de gente que muere de hambre se va a duplicar. El número de gente que muere de hambruna en el mundo se va a duplicar. En el ambiente de post-crisis, el rol de la empresa para crear realmente riqueza, para contrarrestar estos esfuerzos, estos daños tremendos a todas las cadenas de suministro, a las líneas de producción, etcétera, etcétera, a volver a traer prosperidad a la gente, va a ser clave. Y este es el minuto que tenemos nosotros que crear esa conciencia en los gobiernos, en que ellos cuenten con nosotros también para salir a la crisis. Mencionaba en mi charla que hay muchos que aplauden esto como una gran oportunidad para que se acabe el capitalismo. El capitalismo debe ser la solución para una crisis que va a generar mucha muerte, no solo por la epidemia misma, sino mucha muerte por una gran catástrofe económica que va a afectar a todo el mundo y sobre todo a los más pobres. Gracias, Rolando. Seguimos con una pregunta del chat. Esta es de parte de Sergio Patlán y nos comenta que en otras sabidurías o religiones la vinculación empresarial es parte de la vida espiritual. No hay separación entre ciclos religiosos y ciclos de negocios. ¿Es esta pandemia una oportunidad para el catolicismo para vincular la vida económica con la vida espiritual? ¿Cómo puede UNIAPAC, USEM, liderar este esfuerzo para un nuevo paradigma de la fusión entre vida espiritual y económica? Esa es una muy buena pregunta. Como UNIAPAC nosotros contribuimos con lo que en esa época era el Consejo Pontificio Justicia y Paz y que hoy día es el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral, en un librito que se llama La vocación empresarial o la vocación del empresario. En ese libro se identifica que la principal barrera para que la empresa realmente contribuya de mejor manera a superar la pobreza, a contribuya verdaderamente al bien común, es lo que se llama la vida dividida. ¿Y qué es la vida dividida? Voy a usar una expresión que no sé si se conoce en otras partes de Latinoamérica, pero en Chile mucha gente, empresarios, dicen, bueno, mira, yo soy católico, pero de las puertas de la empresa hacia afuera. En el mundo frío e impersonal de los negocios, eso no tiene cabida. Y esa sensación de que para ser exitoso uno debe dejar a un lado su espiritualidad o su religión. Quiero hablar de espiritualidad porque no es solo
un problema religioso de los católicos. Yo creo que la gente deja de lado su espiritualidad y resulta que como seres humanos somos seres integrales. Yo creo que esta es una gran oportunidad para demostrar a todos los que interactúan con la empresa de que realmente hoy día estamos al servicio de los demás. Esa voluntad de servicio, el amar al prójimo como a uno mismo, yo creo que la situación nos está forzando a que la manifestemos, pero en forma mucho más explícita. ¿Cómo poder ver a todos los grupos de interés, a nuestros stakeholders, a los que trabajan en la empresa, a los dueños, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, como ese prójimo al que necesito amar como a mí mismo? Yo creo que ahí hay una gran oportunidad que nos brinda el COVID-19. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Rolando. Le damos ahorita el micrófono a Eugenio para que realice su pregunta, por favor. Adelante, Eugenio. Gracias. Pues primeramente, muchas gracias por la oportunidad. Ante un país donde la legalidad está siendo rebasada y sobre todo no se respetan las condiciones que hemos generado durante muchos años, la noble vocación del líder tendría que ir a hacer política. Perdona, ¿tendría que hacer política en qué sentido? ¿Involucrarse más en decisiones políticas contingentes? A donde voy, Rolando, es, ¿tendríamos que llegar hasta llegar nosotros a tomar posiciones en la política? Así, ponernos de políticos. Bueno, no es el rol del empresario. Sin embargo, como líderes empresariales, yo creo que nosotros tenemos un compromiso con la comunidad y hay instancias en las que nosotros debemos hacer oír nuestra voz. Yo creo que si bien no es la esencia de nuestra actividad, sí tenemos una labor de poder mostrar a la sociedad la contribución que hace la empresa. Y por lo tanto, si bien no significa transformarse en políticos, debemos tener una relación mucho más abierta, transparente con el mundo de la política para poder realmente influir en las decisiones que se toman. Como dije hace un rato, muchas veces el problema es que nos ven como parte del problema y no parte de la solución. Y para lograr ese cambio de mirada, creo que tenemos que tener una actividad política mucho más intensa que la que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Gracias, Eugenio. Gracias, Eugenio. La siguiente pregunta es de Roberto Quintero. Él nos dice, ¿se adelantan los efectos de la industria 4.0 por el COVID? ¿Cómo podemos balancear la competitividad y la sustitución laboral derivado de la industria 4.0? Yo creo que como el desafío de la industria 4.0, el desafío de las nuevas tecnologías para el mundo del trabajo es enorme, es tremendo. Yo creo que un punto de partida es cómo desarrollamos nuevas tecnologías y si realmente estamos desarrollando tecnologías que estén al servicio del ser humano y no al revés. ¿Cómo desarrollamos robots que nos ayuden a hacer mejor nuestro trabajo y no robots que nos hagan a nosotros trabajar, que puede pasar muy fácilmente? Entonces, primero es en el desarrollo, en el diseño, tenemos que tener conciencia de que esos desarrollos deben estar al servicio del ser humano. Y eso no siempre es así. Pero al mismo tiempo, como empresa, yo creo que el gran desafío que tenemos no está en tratar de poner el pecho y frenar este desarrollo aceleradísimo de las nuevas tecnologías, sino más bien es tratar de, con un enfoque en nuestra propia gente, prepararlos mejor para su reempleabilidad. Las nuevas tecnologías van a sustituir, van a eliminar muchos trabajos que hoy día significan una parte significativa del trabajo humano.
pero van a crear también muchas nuevas fuentes de trabajo. Muchas nuevas fuentes de trabajo que probablemente requieren competencias más profundas y delicadas. Por lo tanto, el esfuerzo por capacitar de la empresa, por dotar a los que trabajan en la empresa de empleabilidad, de que se puedan reconvertir para que puedan participar activamente con estas nuevas tecnologías, es también una gran oportunidad. Las estimaciones es que las nuevas tecnologías van a reemplazar muchos trabajos, pero el efecto neto va a ser creación de trabajos más que eliminación de trabajo. El problema es que probablemente los más desprotegidos, las personas que tienen una menor educación, los más pobres, en otras palabras, son los que van a ser más perjudicados. Nuestra responsabilidad es enfocarnos en ellos para tratar de capacitarlos y que aprovechen estas nuevas tecnologías también para desarrollarse y crecer como seres humanos. Gracias, Rolando. Ahora abrimos el micrófono de Enrique Di Luca, que nos acompaña desde Brasil. Adelante, Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. Rolando, una gran felicitación por su exposición. Nos ha traído grandes cuestionamientos y nos has hecho reflexionar. Por lo tanto, muchísimas gracias. Mi pregunta es simple y complicada. Antes del COVID-19, nosotros ya veíamos el mundo en dirección a un colapso. Un fracaso evidente y claro de los modelos económicos existentes, más a la izquierda, más a la derecha, capitalismo, comunismo, etc. Ese fracaso es evidente por la cantidad de personas que todavía se mueren de hambre en el mundo. Es evidente por la cantidad de desempleo que existe y existía antes del COVID-19 y que, como tú dices, y coincido, se va a expandir violentamente después. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo vamos a empezar a trabajar para desarrollar una tercera alternativa? El propio capitalismo lo seguimos emparchando, no sé si la palabra es correcta y se entiende, seguimos emparchando el capitalismo y de repente lo que vemos en el mundo de los negocios y el mundo es que no resuelve la necesidad que este mundo tiene, perdón. Esa es mi pregunta, Rolando. ¿Qué opinas al respecto de la creación de una tercera alternativa? Oye, muy simple tu pregunta, pero déjame tratar de reaccionar a esta pregunta. Fukuyama, a fines de los 80, en un ensayo que es famoso, dijo que era el fin de la historia. ¿Y por qué hablo del fin de la historia? Él se refería a que la historia se construye como síntesis de una tesis y de una antítesis, y que el sistema económico liberal y la democracia representativa habían finalmente sido abrazadas como la única alternativa. Dejó de haber una antítesis y por lo tanto él decretó el fin de la historia. Pero cuando uno empieza a mirar, lo que nosotros vemos de la crítica al capitalismo hoy día no es la crítica a cualquier capitalismo. Hay una crítica a lo que se conoce como el crony capitalism en inglés, que podría ser el capitalismo de amistades, que es básicamente cuando el poder económico se colude con el poder político y eso genera, por lo tanto, una serie de inequidades, una serie de problemas que después se le achacan como si eso fuera el símbolo y el sinónimo del capitalismo. Y voy a dar algunos ejemplos.
Cuando hay colusión de precios y eso destruye valor y perjudica a los más pobres, eso se cree que esa es la forma normal de llevar adelante el libre mercado. Pero el libre mercado justamente lo que persigue es que haya libre competencia y lo que hace la colusión es eliminarlo. Entonces se va creando la imagen de que capitalismo, para ser exitoso, hay que coludirse. O la corrupción. Hay gente que dice, bueno, mira, la corrupción es aceptable porque al fin y al cabo se le paga plata a alguien, pero se hacen cosas y como que se hace parte integrante de nuestra vida. Por definición, la corrupción atenta totalmente con las bases de una economía de mercado. Yo creo que uno de los problemas esenciales es que se ha separado la ética de la economía. Cuando Adam Smith sacó su libro de La riqueza de las naciones, que es la base de la economía moderna, él lo que estaba haciendo es hablando de un aspecto de la dimensión humana. De hecho, él era un filósofo moral. Él había escrito antes otro libro que es fantástico, que se llama era sobre los sentimientos morales de las personas, o sobre los sentimientos de las personas. Después que escribió La riqueza de las naciones, escribió un último capítulo de los sentimientos morales, en que justamente dice, la economía, tal como está descrita en La riqueza de las naciones, lo que permite es organizar la vida transaccional, cuando se están transando bienes, cuando se ofertan y se demandan bienes que son transables. El problema que hemos tenido nosotros es que hemos confundido a la ética como que es la que rige todas las relaciones humanas. Es lo que se conoce como el homos económico. Pero eso no es la base de una economía social de mercado. Y aquí quiero enfatizar el aspecto de social. Si tú me preguntas por una tercera vía, yo creo que esa tercera vía existe. Es la economía social de mercado. No es un liberalismo a ultranza, ni es un socialismo estatizante o un comunismo de los que ya nos hemos vacunado en la gran mayoría del mundo. Por lo tanto, yo sí creo que existe, que es realmente redefinir el capitalismo para entender muy bien cuál es su papel. Si el papel del capitalismo es lograr la mayor prosperidad del mayor número de gente, bueno, esa es una tercera vía. Hasta el momento hemos medido el crecimiento por los números, como lo dije, por el Producto Geográfico Bruto de las naciones, pero eso no asegura que estemos contribuyendo realmente a la prosperidad de la gente. Quise dar el ejemplo de la vacuna. La vacuna no afecta, si se descubre, no afecta el PGB, pero genera un beneficio enorme a la humanidad. Entonces es una redefinición del capitalismo. Muy amable. Muchísimas gracias, Rolando, por tu respuesta. Yo creo que el manuscrito ya está hecho, que se llama Doctrina Social de la Iglesia, para que podamos avanzar en esa tercera alternativa. Muchísimas gracias por su atención. Gracias Enrique. Vamos solamente a una pregunta más que nos hacen a través del chat. Pregunta Paola García Razo. Se está presentando un fuerte dilema ético en empresas de tamaño pequeño, que incluso han sido noticia en la prensa, en donde empresarios han roto en llanto al tener que cerrar su empresa para no quebrar, argumentando que si no cierran, ahora no tendrán oportunidad de regresar y mantener la empresa cuando se levante el confinamiento. Es un enorme dilema ético. ¿Qué opinas de esta decisión extrema? Yo creo que lo mencioné en mi charla. Yo creo que a veces el despido de gente es desgraciadamente la única opción para que otros sigan teniendo empleo. Cuando el dilema está entre el mantener a flote la empresa o que desaparezca y con él todos los puestos de trabajo que generaba esa empresa, yo creo que el dilema ético se resuelve por el mal menor. Ambos son males, pero ¿cuál es el mal menor?
Y en ese caso, el despido es una única forma de poder garantizar empleo a los que se quedan en la empresa. Pero incluso cuando hay que llegar a esa decisión tan extrema, y creo que también lo mencionaba en mi charla, tenemos que hacerlo de una manera respetuosa con las personas. Y tenemos que hacerlo con un sentido solidario. Tenemos que hacerlo siendo benevolentes, tenemos que hacerlo preocupándonos que si tenemos que despedir gente, nos preocupamos quiénes van a ser los menos afectados con una medida tan dolorosa como esa. O sea, incluso frente a un dilema ético tan grande como ese, tenemos una forma de hacerlo con mucho más humanidad. El problema es cuando la empresa, para no mostrar caída en sus utilidades, decide despedir a la gente y está por lo tanto anteponiendo el resultado de la empresa, no su sobrevivencia, sino el resultado de la empresa a las personas. Y eso es éticamente inaceptable. Okay. Pues muchas gracias, Rolando. Con eso cerramos el espacio de preguntas y respuestas por cuestión de tiempo. El resto de las preguntas se las vamos a hacer llegar a Rolando. Agradecemos su participación a Rolando Medeiros. Le enviaremos su reconocimiento de forma virtual. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta modalidad virtual en nuestra conferencia mensual. Los invitamos a contestar la evaluación, cuya liga aparecerá en el chat. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Si quieres recibir nuestra información, comparte tu correo por el chat para que te enviemos todos los detalles de esta conferencia y más por el mail. También te dejamos nuestros datos de contacto en el chat. Y recuerden que la Unión Social de Empresarios de México constantemente ofrece herramientas a través de su membresía o programas de formación para transformar empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Ahora cedo la palabra a nuestra directora, Araceli Valdés. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Rolando. Y bueno, antes de cerrar, darle la palabra a Fernando Milanés y a Emilio para despedirte y por ahí también compartir con el público que todavía sigue aquí con nosotros una iniciativa que estamos haciendo justo para apoyar en esta contingencia USEM en conjunto con algunas de las cámaras empresariales. Adelante, Fernando. No, sencillamente darte las gracias nuevamente en nombre de Confederación USEM, Rolando, por esta extraordinaria síntesis de reflexiones que nos presentas y que compartiremos con todos los que nos acompañan el día de hoy, mucho más, que estoy seguro que recogerán muchas luces para sus decisiones y para lo. Creo que lo perdimos, pero bueno, nada más para terminar de este lado, de la parte de la USEM Ciudad de México. Rolando, de verdad, muchísimas gracias, estuvo muy interesante y como yo decía al inicio, espero que estos mensajes que estamos hagan eco en nosotros y ahora actuemos en consecuencia, ¿no? Y ayudar a todos los empresarios, a todos los que están ahí para llevar a cabo todo este tipo de recomendaciones, pláticas que estuvieron muy, muy interesantes. Ha tenido un éxito tremendo, esa es la cantidad de felicitaciones que hay en el chat, Rolando. Me da muchísimo gusto por tu plática y la intención es, vamos a repetirlo. Poco a poco vamos a sacarle más provecho a la tecnología, a esta nueva realidad, como tú lo dices, y vamos a trabajar en conjunto con UNIAPAC, con expositores de varios lugares del mundo. Creo que vale la pena que aprovechemos esta tecnología y mandemos el mensaje y nos sintamos todos partes de esta misma asociación. Gracias, Rolando. Muchísimas gracias a Emilio, a Fernando, a todo el equipo de USEM Ciudad de México y a todos los que tuvieron la paciencia de participar en esta larga charla. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias a toda la comunidad de UNIAPAC Latinoamérica, de los países de Europa que se conectaron y del interior de la República, así como de la Ciudad de México. Excelente tarde y buen provecho a todos. Hasta luego.